a comenzar a grabar, ¿les parece? Ahí está. Bueno, ya está grabando. Buenas noches, comenzamos con la tutoría 2. Les preparé una breve presentación que va a estar en consonancia con lo que vamos a ver el sábado en la clase magistral. Ahí, por pedido de Jackie, les dejé en el chat del Zoom de nuevo el enlace de la película. Y lo que vamos a retomar hoy es un poco de lo que vimos ayer, pero un poquito más, es decir, ayer hicimos la presentación del sílabo, de la unidad 1 y de la unidad 2. Presenté las actividades que hay que hacer en cada unidad, eh, bueno, en función de haberlos conocido anoche, hice este PowerPoint, esta presentación en PowerPoint de nuevo para presentarles un poquitito más acerca de lo que vamos a hablar el sábado. ¿Por qué? Porque esta unidad se termina el sábado que viene y el domingo ya tienen que estar haciendo la evaluación sumativa. Y a todo esto tienen que escribir las 500 palabras y tienen que hacer los comentarios a dos estudiantes sobre lo mismo y hacer el esquema conceptual, la infografía o el mapa conceptual. Em, Me van a tener que tener un poquito de paciencia porque yo no estoy acostumbrada a este sistema informático que tienen acá en la universidad, así que también estamos todos aprendiendo, pero lo vamos a hacer de la mejor manera posible, lo vamos a hacer lo más sencillamente posible para que todo el mundo lo encuentre y que resulte sumamente amigable poder subir, comentar y hacer todo, ¿sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es compartir, me dicen si lo están viendo. Igualmente terminamos de dar la tutoría y me voy a la otra tutoría, pero después, cuando termino las dos tutorías, les subo este PowerPoint también al sistema. Bueno, seguimos un poquitito porque nos interesa este tema de las teorías pedagógicas contemporáneas. Yo recién, esperen que los quiero ver un poquito porque si no, recién vengo de hacer una actividad en la universidad y una de las profesoras que estaba haciendo la actividad leyó esta frase como disparadora. Entonces le digo, te la voy a robar porque ahora me voy con los chicos de Ecuador y lo voy a tomar como disparador porque me parece muy importante y se relaciona con lo que vamos a ver hoy. Lo que nosotros estábamos haciendo era un ejercicio de metacognición, que también me parece necesario que en una de las corrientes pedagógicas las vamos a ver. Y la cita dice lo siguiente: el problema actual no es el acceso a la información. Internet lo posibilita. Y tampoco su acumulación. Hay sobreinformación. Afortunadamente, hoy parece haber consenso acerca de la necesidad última de todo sistema educativo: desarrollar competencias para seguir aprendiendo, proveer destrezas comunicativas variadas y habilidades organizativas efectivas que posibiliten la adopción de un comportamiento multipolar, analítico, diverso, polifónico y a la vez ético e integral. El problema mayor tiene que ver con desarrollar estrategias para aprender a pensar, para tener criterios analíticos y criterios que permitan una selección acertada de información. Es decir, el desarrollo de principios de apropiación y modos efectivos de procesar, comprender y comunicar la información. Una exigencia que, como ya sabemos, implica altos niveles de dominio discursivo para comprender, analizar y transmitir la información. Esta es una cita de Martínez Cristina en su libro Pensar la educación. No, el capítulo del libro es Pensar la educación desde el discurso, de su libro Análisis del discurso y práctica pedagógica, una propuesta para leer, escribir y aprender mejor. Me parece muy interesante esta primera cita. ¿Por qué? Porque lo que yo les quería comentar hoy, y que también lo podemos para charlarlos entre todos, y que lo vamos a profundizar el sábado, tiene que ver justamente con los contenidos. Habíamos dicho que tanto la unidad 1 como la unidad 2 tienen tres ejes problemáticos o tres subcontenidos, digamos, ¿sí?
La primera tiene que ver con la delimitación histórica, social, política y la delimitación conceptual. Lo que vamos a trabajar y vamos a recuperar entre todos es el discurso de la modernidad clásica. Lo hemos anticipado un poco ayer, nosotros somos hijos de la modernidad clásica. Tres de los grandes pensadores modernos estructuran el conocimiento científico, el sistema educativo y el método científico. Estoy hablando de Descartes desde la filosofía, estoy hablando de Comenio desde la pedagogía y estoy hablando de Newton desde la física. Que organizaron el discurso de la modernidad clásica desde el siglo XVII hasta el siglo XX y también hasta el siglo XXI. Pero no estamos en el siglo XVII, sino que estamos en el siglo XXI. Y por lo tanto, esa modernidad clásica, esa modernidad sólida, en sentido de Bauman, se va desdibujando y van a constituirse en un triple motor, que es el contexto histórico en el cual nosotros estamos viviendo hoy, que surge, si bien surge después de la Segunda Guerra Mundial, aparece en la escena mundial en 1989 con la caída del muro de Berlín. Estoy hablando de este triple proceso de globalización, neoliberalismo y posmodernidad, que si bien son tres procesos distintos, que si bien son tres procesos que afectan a diferentes dimensiones planetarias, no podemos hablar de uno sin hacer mención a los otros. Y en todo esto, el eje transversal de esta historización que nosotros vamos a hacer de las teorías pedagógicas está justamente vinculada a esta acción de educabilidad. Somos nosotros los sujetos pedagógicos, los que nos educamos. Otros seres vivientes no se educan, sino que se domestican o se adoctrinan. Nosotros, como sujetos pensantes que somos, como sujetos caracterizados desde una perspectiva social, política, económica, ética, moral, nos educamos. Y justamente la educación es el eje de la pedagogía y es el eje y se constituye en nuestro objeto de estudio. Esto es lo que vamos a ver un poco más en profundidad a partir del sábado. El segundo eje problemático que vamos a tomar tiene que ver justamente con las teorías pedagógicas, que no solamente hablamos de teorías, sino que hablamos de teorías, de corrientes y de modelos en el discurso pedagógico. Por eso traje esta cuestión de cómo es importante poder analizar el discurso pedagógico, porque justamente es el discurso pedagógico, ese discurso que está relacionado a los sujetos, que está relacionado a los contextos, que está relacionado al conocimiento, es la base epistemológica de cada una de las corrientes educativas o de las teorías pedagógicas. Entonces, en función de cómo yo vaya a definir al docente, al alumno, al docente, al estudiante, a los sujetos pedagógicos, en relación con el contenido, en relación con un contexto, en un tiempo y en un espacio determinado, en relación a lo que la sociedad demanda en un momento determinado, vamos a ver que a lo largo de esta historia que nosotros vamos a presentar, desde el siglo XVII hasta hoy, tenemos diferentes corrientes educativas. Principalmente tres: la educación tradicional, la educación positiva y la educación crítica. Tres en tres momentos distintos, en tres siglos distintos, en tres momentos históricos distintos. Pero la acción de educar va a ser siempre la misma, pero resignificada en función de esto, del conocimiento, de los contextos, de lo que la sociedad determina para la educación en este momento determinado y cuál es la relación con este sujeto que se enseña y este sujeto que aprende, o este docente y este estudiante, o este docente y este alumno. ¿Por qué lo digo desde tres lugares distintos? Porque cada teoría o cada escuela o cada corriente lo van a definir tanto el docente como el estudiante de manera diferente. Dentro de estas teorías, dentro de estas corrientes educativas, de estas tres grandes corrientes educativas, tenemos modelos pedagógicos. Un modelo pedagógico de la escuela tradicional,
un modelo pedagógico de la escuela funcionalista, las corrientes no directivas, la pedagogía crítica y hoy hablamos de pedagogías postcríticas. Entonces, considerando esto, que está relacionado y referido a los textos que ustedes tienen que leer y que van a estar enfatizados con las presentaciones, ya sean las tutorías o en la clase magistral del día sábado, ¿qué vamos a ver? Justamente lo que les estaba insinuando yo recién. Esto, que cada escuela tiene un supuesto, acá tenemos la escuela tradicional, la escuela funcionalista, las corrientes no directivas en educación, las pedagogías críticas y las pedagogías postcríticas. ¿Qué tenemos? Tenemos diferentes supuestos acerca del aprendizaje. Cada teoría define el aprendizaje desde un lugar distinto. Cada teoría define a la enseñanza desde un lugar distinto. Entonces hablamos de supuestos de la enseñanza. También hablamos de supuestos acerca del conocimiento, cómo ese docente que transmite un conocimiento que se constituye en contenido escolar, pero que en la educación superior debería, y lo digo en condición de posibilidad, debería ser conocimiento científico, cómo es transmitido, cómo es enseñado, cómo es aprendido y en qué formato. Estamos hablando de disciplinas, estamos hablando de interdisciplinas, estamos hablando de transdisciplinas. También implica un diseño curricular que va a ser acorde y coherente con el modo de enseñar, con el modo de aprender y con el concepto de conocimiento. Y les coloqué en la última hilera todo lo que tiene que ver con las bases epistemológicas. ¿Cuáles son las teorías sociológicas, epistemológicas y psicológicas que aportan para poder desarrollar la coherencia en cada una de las escuelas? ¿Y por qué les coloqué esto? En realidad les coloqué esto porque me parece interesante que cuando nosotros vayamos a ver la película, o cuando vayamos a observar una clase, o cuando nosotros demos clase, pensemos desde qué lugar transmitimos, cómo transmitimos, cuál es la lógica en la habilitación de la palabra, cómo mis estudiantes están sentados en mi clase escolar para ver desde qué lugar los controlo, o desde qué lugar los guío, o desde qué lugar los acompaño. Entonces, todas estas categorías de análisis, ya sean los supuestos de la enseñanza, del aprendizaje, qué se entiende por conocimiento, y las filosofías que subyacen en cada escuela, nos hablan de qué corriente pedagógica estamos hablando, sin dejar de considerar la base fundamental que tiene que ver con el contexto. El contexto social, político y económico de determinada época determina, valga la redundancia, determina un cierto modo de enseñar y un cierto modo de aprender, que es lo que se denomina después la corriente o las teorías pedagógicas. Desde ese lugar, un segundito que sigo compartiendo, desde ese lugar, esperen que quiero sacar esto. Desde ese lugar, también vamos a ver, como tercer eje problemático en esta primera unidad, la determinación de los dispositivos discursivos de las teorías pedagógicas. Es decir, ¿qué es un dispositivo discursivo? ¿Cuáles son los dispositivos pedagógicos que nosotros los tenemos tan interiorizados, están tan interiorizados y están dentro de la dimensión de lo obvio, que directamente no los podemos pensar porque para nosotros es así, porque para nosotros es natural? Por lo que vamos a tratar de develar que cada teoría tiene su dispositivo pedagógico específico. ¿Qué son los dispositivos pedagógicos? Yo ahí aventuré una pequeña definición que tiene que ver que los dispositivos pedagógicos pueden vincularse al panoptismo, a la concepción panóptica de las organizaciones modernas. Por ejemplo, la disciplina científica,
la disciplina de los cuerpos dóciles, es decir, controlar el movimiento de los cuerpos, la distribución de los bancos, la circulación de la palabra, el guardapolvo, los uniformes, las preguntas cerradas, la habilitación o no de la palabra, la bibliografía que se utilice, el tipo de planificación que realiza el docente, cómo presenta el contenido. Entonces, estos dispositivos ordenan una manera determinada de actuar. A través de ellos se manifiesta el poder relacionándolos con el conocimiento y con la conciencia. Es decir, se detecta un solapamiento entre poder y conocimiento, marcándose que se puede decir, cómo se dice, quién lo dice y qué es lo que no se puede hacer. Esto es interesantísimo porque ustedes van a ver que en la película hay determinados dispositivos pedagógicos, hay una determinada educabilidad desde el punto de vista de la institución, de esa universidad que puede llegar a sancionar o no a la docente esta nueva que viene a tomar el curso de arte. Acá les dejé los enlaces. Ahora les voy a pasar este primer enlace, un videito de un reel de Instagram que quiero que veamos para que podamos comentar en función de esto que estamos viendo ayer, que vimos hoy, que vamos a ver el sábado. Bueno, sigue la presentación de YouTube que venía de ayer. Acá, ya que el link está a la película, siempre va a estar el link de la película y el link de la unidad 1 y 2. En función de esto, por el celular ahora, les voy a mandar, un reel de Instagram que yo quiero que ustedes vean para conversar. ¿Sí? Un segundito. Acá. Y habilitamos la discusión, gente. También. Me dicen si les llega. Sí, ya nos llegó. ¿Les llegó? Perfecto. Me avisan cuando lo terminan de ver. Listo. Es muy corto, es muy sencillo, pero es tremendo. Si empecemos a hacer autocrítica, a ver, ¿qué nos dicen? Antes de que saliera todo ese videito muy simpático, yo hace años que digo, porque hace años que doy pedagogía, y digo que si Comenio se llegase a levantar hoy de la tumba, eh, solamente se daría cuenta de que no está en el siglo XVII por el modo en que estamos maquilladas las mujeres, en cómo nos estamos vistiendo y porque hay celulares y porque estamos hoy mediados por la tecnología, ustedes en Ecuador y yo en Argentina, pero el dispositivo sigue siendo el mismo.
esta construcción panóptica. Fíjense que a pesar de que tenemos la última tecnología, esta concepción es panóptica. Yo los puedo ver a todos, los que tienen la cámara encendida, pero les puedo poner a tomar asistencia. Les puedo decir, a ver, Luis. Entonces, Luis, si no está, no me va a contestar. Si está, Ujú, enciende la cámara. claro. Claro. A ver, Luis. Ah, pero ¿no es que estás, Luis, ahí? Y entonces, ¿cómo hacemos la construcción panóptica? Hoy pareciera ser que este panoptismo tan fuertemente estructurado, ideado, pensado, ejecutado en el siglo XIX por Bentham, esta cuestión, esta construcción arquitectónica que era similar para las prisiones, para los loqueros o los hospitales psiquiátricos y para la escuela, que llega al siglo XXI con este concepto del Big Brother, que en realidad es del siglo XX, es esta construcción que permite de una sola mirada poder controlar la conducta o del alumno, o del loco, o del delincuente. ¿Sí? Esta es una construcción panóptica que dio origen a la escuela, porque esa construcción panóptica propia de la educación tradicional, de la educación funcionalista, propia de las estructuras de nuestras escuelas, de las estructuras de nuestras instituciones universitarias, ¿qué hacen? Controlan la conducta. Giovanni, Luis, séntate bien. Jacquelina, préstame atención. Edgar, no hables con tu compañero. Verónica, no molestes. Tienen que estar todos sentados adelante. Todos me tienen que mirar a mí. Esa es la construcción del dispositivo de la modernidad clásica vinculado al control de los cuerpos. Tenemos dos controles en la escuela, en el sistema educativo, y que los dos tienen un control que se llama disciplinar. Yo controlo por medio de la disciplina, ustedes tienen que estudiar lo que yo les doy, al pie de la letra, y también les controlo el cuerpo. Luis, quédate quieto, no molestes, cállate, préstame atención, mira que te castigo. Es un dispositivo que se constituyó específicamente para los tres grandes sectores disfuncionales de la facultad, de la sociedad: los locos, los presos y los ignorantes, digamos, los que iban a la escuela. ¿Cómo encontramos el panóptico hoy? Lo encontramos acá. El panoptismo hoy aparece como desdibujado, si se quiere, pero aparece en este dispositivo. Aparece en el Zoom. Aparece en el ELSA. Yo puedo ver, bueno, yo no sé, yo no porque no lo sé manejar, pero si yo lo llamo a un informático, puede ver cuántas veces entró Jacqueline, a qué hora subió el trabajo, porque lo subió fuera de término. Entonces no puede venir a reclamarme que yo le ponga más nota o menos nota porque ella no cumplió, porque ese panoptismo que hoy aparece como neutral y desdibujado nos controla toda la vida. Entonces, ¿desde qué lugar hoy pensamos y desde qué lugar hoy develamos estos dispositivos pedagógicos que tan internalizados tenemos? Jacqueline, vos me estás escribiendo, dice, sí, Solo por le supuesto, comentaba que claro. igualmente usted puede ver, o sea, los docentes en esta plataforma de Leva podemos también ver cuánto ha interactuado el estudiante, si ha entrado, no ha entrado. Sí, pero yo te cuento un secreto, yo no la sé manejar todavía, así que ustedes jueguen con mi Claro, claro. ignorancia. Sí, Tienen sí, 2 o 3 días para jugar efectivamente. con mi ignorancia. Una vez que yo la empiece a manejar, ahí sonaron todos. Pero mientras tanto, ustedes si quieren no aparezcan todavía, porque total yo no me estoy dando cuenta. Ni clave de Zoom tengo, pero yo la voy a tener. Bueno, entonces, lo que vamos a trabajar es también esto. Es decir, no solamente el modo de transmitir un determinado saber en esta relación más horizontal, más vertical, más de acompañamiento, más de guía, más de autoritarismo, sino que también tenemos que ver todos los dispositivos. Un dispositivo en su momento fue la tiza. Un dispositivo fueron, yo no sé si ustedes los llegaron, yo creo que soy la más vieja en todo este lugar, pero los bancos, esos marrones que tenían
en el medio del banco el agujero para poner la El tinta. acetato. ¿Cómo? Había esos que se ponía en la hoja de acetato, el proyector creo que era. También, eso también era un dispositivo. El guardapolvo, ¿qué hacía? Homogeneiza, igual que el uniforme. Homogeneiza, somos todos iguales. Entonces, lo que vamos a develar y lo que vamos a analizar, y ustedes tienen dos corrientes pedagógicas bien diferenciadas en la película, bien diferenciadas. Por ejemplo, la escena en donde, no sé si el director, el rector o el subrector o una persona muy alta jerárquicamente dentro de la universidad va y toma nota de la clase de la docente nueva y la critica y la reta porque no son formas de dar clases que la universidad acepta en función de lo que ella estaba haciendo con sus estudiantes. Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos dos posiciones pedagógicas bien diferentes, una que viene instituida de esa universidad tradicional, ortodoxa, muy rígida, que educa a las mujeres para una sociedad determinada, a pesar de que tienen esta posibilidad de ir a la universidad, pero las mujeres tenían otros objetivos en su vida. Y la disrupción, o lo que nosotros llamamos en pedagogía institucional, o las corrientes, el socio-psicoanálisis, lo instituido y lo instituyente. Es decir, cómo ella viene a romper con esos parámetros de una pedagogía tan tradicional, tan estricta, tan verticalista, en donde aparece ella como una figura de docente nuevo, después me van a decir desde qué lugar, cómo la definimos, cómo transmite el conocimiento, completamente distinto al modelo anterior, y qué relación tiene en el vínculo pedagógico con las estudiantes a lo largo de la película. Entonces, por eso les planteé esta infografía que hace referencia que el modo de enseñar tiene que ser coherente con el modo de aprender, debería ser coherente con el modo de evaluar, lo podríamos poner, o si quieren ustedes pueden aventurar a hacer otra última columna que tenga que ver con el modo de evaluar. Principalmente, ¿cuál es la definición de conocimiento? ¿Es un conocimiento cerrado? ¿Es un conocimiento fragmentado? ¿Es un conocimiento incuestionable? ¿Es un conocimiento estrictamente disciplinar acabado? ¿Tiene una concepción de sistema cerrado o de sistema complejo o que tiene que ver con plantear aulas heterogéneas? Por lo tanto, tenemos que tener una concepción del saber mucho más multicultural, mucho más diversa, que tenga en cuenta las minorías sexuales, raciales, de género, etc. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros analicemos la película o cuando ustedes analicen alguna observación de alguno de sus compañeros, lo que van a ver es que adentro de una clase escolar, como es esta, independientemente de que esté mediada por la tecnología o sea totalmente presencial, en una clase escolar, y nosotros llamamos clase escolar a esta relación entre los sujetos pedagógicos, docentes y estudiantes, y una transmisión del conocimiento, conviven diferentes teorías. Pero que cada docente tiene un lugar desde el cual se posiciona frente a la realidad. Entonces la pregunta sería, ¿desde qué lugar, gente, se posicionan ustedes en esta educabilidad, en este acto de educar, en esta transmisión de conocimiento que todos los días realizan en el salón de clases? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el lugar para que sus alumnos repitan? ¿O desde el lugar para que sus alumnos piensen, construyan, argumenten, construyan procesos metacognitivos? Y acá voy a adelantar una cuestión más, que tiene que ver con que la educación es netamente transmisiva. Sí, no me equivoqué la palabra. La educación es transmisiva. Lo que pasa es que depende de qué epistemología subyace en el verbo transmitir. Porque yo puedo transmitir para que ustedes respondan al pie de la letra, o yo puedo transmitir para que ustedes
piensen. Entonces la pregunta es, siguiendo con las preguntas de ayer, que ya me las olvidé, pero que tiene que ver con que el desafío y el propósito de esta asignatura, primero es que aprendemos a pensar. Ustedes tienen, no porque no sepan pensar, ustedes tienen que terminar el seminario construyendo posibilidades para que nuestros estudiantes sean continuamente pensantes, que construyan relaciones con el conocimiento, con nosotros o sin nosotros, en la universidad o por fuera de la universidad. Porque vamos a agregarle una dimensión nueva de análisis, que si les interesa después la, la trabajamos, porque a lo mejor puede salir en alguna de las observaciones que ustedes hagan, tiene que ver con que, con la utilización o no de la inteligencia artificial en el salón de clases, por ejemplo. Entonces, la discusión que nosotros tenemos que generar en la universidad no es si usamos o no inteligencia artificial, si la inteligencia artificial es buena o es mala. Igual que el celular. ¿Celular sí o celular no dentro del salón de clases? Esa no es una discusión que nosotros como educadores de educación superior tenemos que generar. Nosotros tenemos que generar, por ejemplo, si Jacqueline va a ir a verlo a Luis y Luis construye su clase escolar continuamente desde la utilización de la inteligencia artificial, que está bien y que puede ser, no estamos objetando a la inteligencia artificial, lo que nosotros tenemos que ver o lo que Jackie tendría que ver es ¿qué les está enseñando a sus estudiantes, Luis, con respecto a la inteligencia artificial? ¿A cómo programar un prompt? Que puede ser, pero no me puedo quedar en eso, porque nosotros estamos en la educación superior. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver si Luis interpela a sus estudiantes para que puedan construir juicios éticos, valorativos, de escrutinio crítico, de análisis con respecto al uso de la inteligencia artificial y los sesgos ideológicos, políticos, sexuales, raciales que la inteligencia artificial contiene en función de su programa. Esa es la discusión. Y eso entra dentro de las teorías pedagógicas. Porque ¿qué teoría pedagógica puede empezar a realizar ese tipo de análisis? Este tipo de discursividad narrativa. Una pedagogía crítica, una pedagogía poscrítica, la escuela tradicional no. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que analizar qué concepción de docente, qué concepción de alumno, qué concepción de conocimiento, qué concepción de sociedad. Hoy el dispositivo pedagógico es la inteligencia artificial. Pero ¿desde qué lugar, gente? ¿Qué enseñamos hoy desde la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial? Yo esta semana le di a mis estudiantes de formación docente de ética un documento de la UNESCO sobre la ética en la inteligencia artificial. O sea que ya empiezan los documentos para hacer para empezar a construir esta vigilancia epistemológica que se tiene que hacer desde la ética a este dispositivo pedagógico de esta condición posmoderna de estos primeros 24 años del siglo XXI que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque en la película no aparece la inteligencia artificial, en la película no aparece la cuestión de los abordajes teóricos que realizan las teorías poscríticas, por ejemplo, que tienen que ver con el género, con la diversidad cultural, con el posmodernismo, con lo decolonial, pero sí aparece una posición importante con respecto a cuál es la función de la mujer en esa sociedad. O estas familias tradicionales que querían para sus hijas en función de la universidad y de su vida al lado de un matrimonio feliz, que era la cuestión de género de la época. Entonces, todo esto entra en juego para poder entender que las teorías pedagógicas no hacen referencia solamente a lo que sucede en el aula. El aula es un microcosmos de lo que sucede y reflejo de un macrocosmos que es lo que sucede en la sociedad. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en la sociedad para ver qué es lo que nos sucede en el interior de las clases escolares,
en cada uno de los niveles del sistema educativo para poder ¿qué? Para poder enseñar, para poder transmitir un conocimiento, para poder transmitir un conocimiento que les sirva para el futuro. Transmitir un conocimiento que sea acorde a los tiempos de nuestros estudiantes y de nuestras sociedades. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Y eso es lo que nosotros, si cada uno lo considera, modifica más o modifica menos en función de cómo enseña en su salón de clases. El desafío es interesantísimo porque no podemos reducir el análisis a una sola dimensión. No podemos reducir el análisis solamente a la educación. ¿Por qué? Porque la escuela o la universidad está en una ciudad, Loja. ¿Loja dónde está? En Ecuador. Ecuador está en Latinoamérica. Somos hispanos. La conquista hispana es totalmente distinta a la conquista anglosajona. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñar es lo que ya decía Comenio en su época, pero que lo tenemos que pensar en nuestra época. Comenio decía que nosotros tenemos que enseñar a los niños, a los infantes, digamos, a los infantes, cosas reales, cosas que les sirvan para la vida. Y era una crítica muy importante que él hacía a la Edad Media, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué educación para qué sociedad? ¿Y para qué estamos educando hoy? Y ese para qué estamos educando hoy y qué educación para qué sociedad debería estar reflejada en cada una de las corrientes pedagógicas que nosotros vamos a estudiar y que ustedes van a leer. ¿Se entiende el planteo? ¿Les gusta? A mí me encanta. ¿Qué me dicen? No me dicen nada. Empezaron a leer los textos, salvo Jacquelina que no encontró la película. Los otros pudieron empezar a ver la película. O sea, bueno, yo sí vi la película, pero en el YouTube, los fragmentos que ya hablan de un análisis y unos fragmentos realmente. No me hagas Y trampa, es bastante, Jacquelina. y es bastante interesante el análisis del que se propone verla, ¿no? Porque claro, normalmente nosotros a veces lo vemos desde un espacio de relajación o dispersión. Me llama bastante la atención los comentarios que usted hace respecto a cómo damos las clases, considerando efectivamente que las aulas en la actualidad han recibido como ciertas actualizaciones, pero si hablamos de que las sillas o los pupitres actualmente nosotros en casa que hemos tenido en estos últimos años por la pandemia mucha virtualidad, tenemos sillones ergonómicos para estar 8 horas sentados aproximadamente, que generalmente suelen extenderse, porque en las aulas de los estudiantes no hay esta misma correlación de tener sillas ergonómicas, porque lo que se tiene es y en los fiscales o en la parte pública, si es que tal vez así me entiende mejor, efectivamente las aulas han cambiado muy, muy poco. En los colegios, al menos que tenía la oportunidad todavía de visitarlos, han cambiado todavía mucho menos que en las instituciones de educación superior. Y claro, y luego también viene, también cuando usted nos dice cómo vamos a enseñar, qué cosas están bien y qué cosas están en el campo, más allá de estar bien o estar mal, realmente están en ese campo o en ese espacio donde nosotros vamos a dar la didáctica. También hay, si bien hay una parte que debemos nosotros como docentes ser asimilar desde los estudiantes cómo es su realidad actual, pues también es esa parte recíproca que ellos también tienen que asimilar una realidad de cómo somos nosotros. Digo, me llamaba la atención porque justamente hay un punto en el que usted decía
si el estudiante interrumpe, usted nos decía a nosotros, yo le digo, Luis, estate quieto, Jacqueline, estate quieta, no te muevas. Pero fíjese que justo yo me ponía a reflexionar en este punto y decía, yo realmente me distraigo y me pierdo en el tema cuando tengo una interrupción. Entonces necesito como otra vez retomar, necesito unos minutos para volver a retomar el tema y poder continuar si hago estos llamados de atención. En algún momento un compañero decía, o sea, proponía, ¿no? Las aulas, al menos en la educación superior, deberían tener un acceso opuesto a donde está el docente, de tal forma que ellos puedan ingresar hasta cierto punto con libertad, más allá de la asistencia, si debe o no debe ser justificada. El estudiante, si ya tiene la falta probablemente, al menos él puede asistir a la clase y no perdérsela. Pero con esta partecita de que no sea el acceso por la misma puerta del docente en la que tiene que golpear, el docente tiene que acercarse a abrir, entonces el estudiante tiene que pasar, es una interrupción fuerte realmente en la clase. Entonces, si hubiera esta alternativa o si la vieran desde esta parte, claro, habría que, como usted bien lo está proponiendo, es bastante interesante, para mí es llamativo porque mi formación es muy de la ciencia. Entonces, la Sí. pedagogía nula. No, pero fíjate, cuando vos estabas hablando, consideremos un dato. Eh, las tres primeras universidades surgieron en el siglo XIII. Bolonia, la Sorbona y Cambridge. Las tres funcionan hoy, siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. 800 años tienen. Los edificios, el modo de transmitir, el modo de enseñar. Mi facultad, que amo, la Facultad de Humanidades y Artes, era un convento. Yo tengo tarimas, por ejemplo. Es casi una manzana en donde la parte vieja es un convento y la parte nueva, bueno, como le decimos nosotros, es una pecera. Es un cuadrado de vidrio, eh, bueno, mucho hormigón y mucho vidrio, pero la parte antigua, donde yo estudié hace 30 años atrás, es un convento. La biblioteca central era la capilla, es fantástica. Pero fíjense que la concepción panóptica, la concepción de lo sacro, la concepción de lo incuestionable, esos pasillos largos, eh, habla, habla de la Edad Media. Y de ahí venimos de la universidad. Entonces, ¿cómo tenemos que revisar nuestras categorías de análisis, nuestras teorías, nuestros modos de relacionar para qué? Para pensar en el siglo XXI. Y un dato importante, ¿por qué tenemos que pensar? Es que tenemos que enseñar, y sigo con esta frase de Comenio, que tenemos que enseñar cosas reales. Porque pensemos que la Edad Media es hasta el día de hoy la edad más larga de la historia, 1000 años. Y es ese concepto, de ahí viene con ese dogmatismo, con esa verbalización, con esta cuestión incuestionable, el concepto de la educación tradicional. Por eso nadie podía hablar cuando planteamos una clase tradicional, porque el que sabe es el docente. Esta cuestión de que al docente no se le puede hablar, no se le puede cuestionar, no se le puede contradecir. ¿Por qué? Porque en la Edad Media el que conocía era el sacerdote por medio de Dios. Entonces hay que entender los contextos. Por lo tanto, cuando Comenio dice que hay que enseñar cosas reales, lo que está diciendo Comenio es que saquemos la escuela de los monasterios y enseñemos a los niños a vivir, para vivir la vida. Entonces yo pregunto hoy, nuestras infancias plurales, nuestras adolescencias conflictivas, nuestras juventudes que no saben muy bien a dónde quieren ir, ¿desde qué lugar nosotros los vamos a interpelar? ¿Desde qué lugar nosotros vamos a posibilitarles a ellos que construyan una relación crítica, analítica, compleja, metacognitiva con el conocimiento? Ese es el desafío.
Y eso es lo que subyace en cada una de las teorías pedagógicas. Las teorías pedagógicas surgen a partir de poder estudiar pedagógicamente, o sea, en una escuela, independientemente sea el nivel del sistema educativo, esta relación del docente con el estudiante en la transmisión del saber para poder vivir en la sociedad. Lo que pasa es que hoy nosotros jugamos con un paso atrás, porque no sabemos muy bien qué está necesitando la sociedad. La Edad Media necesitaba a un noble, a un filósofo, a un sacerdote. La Edad Antigua también necesitaba a un filósofo, a un ciudadano para vivir en la democracia ateniense. La sociedad moderna necesitó al burgués. El siglo XX al obrero. ¿Y hoy? Hoy se desdibuja lo que la sociedad necesita o cuáles son las demandas que la sociedad le está haciendo a la educación. ¿Por qué? Por esta cuestión de la condición posmoderna, neoliberal y global. Entonces, no podemos pensar lo pedagógico, no podemos pensar lo educativo sin considerar los contextos en donde estos procesos se construyen, circulan, se negocian, se producen. Porque en ese sentido vamos a ver que la definición del docente, la definición del alumno, la definición del propio conocimiento, como lo van a ver, cambia a lo largo de la historia. ¿Sí? Les voy a pasar ahora por WhatsApp el PowerPoint y en la medida de lo posible vayan viendo la película, vayan leyendo los textos. Ahí voy, Verónica. Vayan organizando su tiempo de estudio, su tiempo de trabajo, su tiempo familiar. Mientras yo veo lo que me estaba preguntando antes Mayra, el tema de cómo colocar las actividades en la plataforma para que les sea sumamente amigables a ustedes. ¿Sí? Verónica. No. Ah, Ah, Jacqueline. Sí, no, Verónica y después Jacqueline. Tenía yo una consulta, ya estaba viendo la película, pero me quedé en la mitad. Ahora, sobre la escuela tradicional, se refería a que solo el maestro, digamos, tenía la potestad, digamos, de enseñar así, pero sobre digamos, sobre los temas de estudio, en este caso, la historia del arte. Pero las estudiantes ya habían leído, digamos, todo el libro, entonces ya sabían y la invadían a la docente así con cuestionamientos. Entonces, si yo digo que la película se enmarca dentro de un contexto tradicional o también dentro de la escuela tradicional, eh, ¿en qué escuela la pondría a la docente? Porque ella, digamos, ya en base a este acontecimiento, pues ella intenta, digamos, innovar su educación de parte, digamos, poniendo diferentes pinturas, esculturas, así. Entonces, decíanos que no podemos enmarcarlo dentro del contexto del siglo XXI, que era el postcrítico, la escuela postcrítica. Claro, Entonces, no lo podemos enmarcar en el siglo XXI porque la película está ambientada en una claro, en sociedad otro contexto, claro. de mediados del siglo XX. ¿Sí? Entonces, a la docente se le enmarcaría dentro de otra escuela, Claro. de la funcionalista, o no leí bonita la diapositiva. ¿No? Bueno, léela y el sábado, léela un poquito más y Ya, el sábado me contestas vos. ya, muchas gracias. Pero sí, a lo largo de en la película conviven dos modelos pedagógicos. El Sí, o sea, tradicional, el tradicional está como vos estás sumamente, diciendo, digamos, ajá, digamos, está explícito. Y total. ajá, y el de la docente, pues tengo que descubrirlo. Descubrilo, si no después yo te lo digo en el Ya. audio. Encienda las cámaras que saco una foto para poner en el PowerPoint. A ver, ¿cómo? Acá,
A ver, se me ponen todos lindos. Ah, ahora encienden las cámaras. Bueno, sonrían. Ahí me puse reconductista. Bueno, listo, gente. Ahí estoy. Ya saqué la foto. Ahora se las paso. Gracias por la escucha atenta. Tengo que cortar para que me habiliten de nuevo la plataforma para el otro paralelo. Ojalá que nos podamos ver el sábado. Hagan lo posible y nos vemos. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, buenas Gracias, noches. buenas Gracias por la noches. escucha. Buenas Una Un buena noches. noche. placer. Hasta Una luego. feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Vero.